una pintura es una pieza de duración, no estamos hablando de algo estático, sino algo que se va develando y generando un cambio de perspectiva a través de su observación, ¿no? Y para mí eso es algo que se ha vuelto fundamental en mi práctica, en pensar que una pintura es algo que abre espacio, que genera tiempo, demanda tiempo, y yo he tratado de perseguir a través de mis procesos y mi búsqueda plástica cómo fomentar esa idea. Vestido de ropa deshecha porque yo no quería seguirme ensuciando, pero ya no quiero estar de facha todo el tiempo. Ustedes no sé cómo lo logran. ¿Estás de facha todo el tiempo? Bueno, no. Digamos que ha sido un reto crecer mi taller para lograr los proyectos que yo quiero lograr sin perder un poco mi mano en el proceso, ¿no? La brocha grande se me la lleva, ¿verdad? Creo que siempre existe el riesgo como artista cuando empiezas a tener un equipo más grande que crece, de sentirte perdido y volverte más que nada un administrador o un lanzador de ideas. Colorcito ya está, pues lo quiero checar. Para mí es importante siempre mantener como la mano ahí. Para poder hacer eso yo he necesitado generar unas estructuras muy claras, ¿no? De cómo operamos en mi taller, cómo se comunican las ideas y cómo se ejecutan esas ideas. Esta es la primera vez que en realidad hago un mural. Tienes estas 4 técnicas con las cuales jugar. Serían medio reglas que podemos poner. Y ya establecer en este momento la tinta. He trabajado estos gestos más monumentales, pero siempre en una escala pictórica dentro de lo que yo conozco. Esa pixelación, el tipo de ruido que se puede generar. Cuando generé yo mi propuesta para trabajar con Psych, para hacer este mural de mosaico de vidrios, empezamos a ver qué técnicas existían. ¿Qué píxeles cada color? ¿Cómo le dicen ustedes? Son tortillas. Con tortillas. Y en conversaciones decidimos que podíamos trabajar este mural a través de una combinación de varias y diversas técnicas. Sí, lo veo bien, estamos tranquilos. Sí. Había mucha coincidencia, ¿no? En la manera que ellos operaban y la manera que ellos comunicaban y tomaban sus decisiones, la manera que hacían las cosas, que el bizantino hay de diferentes tamaños. Resonaba mucho con cómo yo trabajo con mi propio equipo en mi taller. ¿Esto qué? Son como las juntas. Ok, otro elemento con que jugar. Sí. Está increíble esto, ¿no? Sí. Pero dijiste que quedan 4 días extras de instalación. No, No, man, no. A ver, son 70 años de historia que no puedo contar ahorita porque sería demasiado largo. Mosaicos venecianos, que luego se transforma en todo este grupo de empresas que luego, hoy en día es Psych, realmente su esencia y su trascendencia a lo largo de los años se pudo dar porque gracias a los murales de CU que se hicieron con Siqueiros, con Chávez Morado, con Diego Rivera, que luego también se hicieron piezas, en esencia la empresa trascendió los años por el arte. Nuestra técnica no es la técnica antigua o la técnica más tradicional, donde se percibía una superficie completamente plana. Hoy en día podemos revolucionar hasta nuestras técnicas. En el caso específico, es decir, usamos una técnica contemporánea y esa técnica contemporánea lo que nos ayuda a poder transformar las superficies implementando texturas diferentes como pueden ser piedras de vidrio, que son, para decir, unos desechos normalmente. Omar tiene algo muy peculiar que busca mucho la superficie, busca mucho los contrastes de textura. Entonces esto prácticamente se casa totalmente con nuestra visión de hacer el mosaico. Es que no construimos nosotros sobre
sobre nada, no existimos en un vacío, no comenzamos nuestras vidas como artistas pensando que nosotros somos originales desde nuestra concepción, ¿no? Al final nosotros construimos sobre ideas de nuestros antepasados. El camino para llegar a lo que podríamos denominar originalidad, que es esa idea de que nosotros en realidad acabamos construyendo, replicando lo que nos gusta hasta que lo entendemos tan bien que ya no es de alguien más, es nuestro. Y ya ahí es donde nosotros encontramos nuestra propia voz. Yo no copio la obra de Omar, la reinterpreto, pero para reinterpretarla debo entenderlo y poderlo transformar en una superficie completamente diferente, porque el mosaico y una pintura no son lo mismo. Este nuevo aire debe ser respirado tanto por el artista como por el artesano que lo está reinterpretando, porque si yo me equivoco, obviamente el artista no se va a poder ver en la obra, no se va a ver. Entonces yo tengo que tener esta capacidad de poder escuchar, de poder analizar y después transformar, pero sin cambiar el carácter de la obra. Voy a agarrar el martillito, pero es que si yo me pongo a hacer esto, me voy a volver loco porque voy a tener control y voy a poder hacer, no, esto no me gusta, vamos a limpiar esta línea. Y eso, no, hay que quitar estos deberían ser así. No, ya los vi, ya los tengo aquí. Me faltó el Instagram, ahorita lo podemos meter en mosaicos, ¿no? ¿Tienes idea cómo va a quedar? Oh, no sé. Es comienzo de año maratónico, la verdad. Está increíble. Él necesita tocar, sentir, yo lo mismo, necesito tocar y sentir la textura. De vez en cuando nosotros nos cortamos, literalmente sale sangre de los dedos, pero eso es parte de este sentir, es parte de nuestra comunión, entre comillas, con la misma arte. Entonces, como ahora sí puedo decir, como en italiano lo voy a decir, un patto di sangue con el artista, ¿ok? Entonces, esto es todo. Ya no saca nada. Mira qué bonito lo cerré, ¿o no?